Gracias. Por nada. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta última parte del módulo en el que estaremos y continuaremos hablando, ¿no?, sobre las pruebas en los juicios que derivan de sistemas normativos internos, ¿no? El día de ayer fue, digámoslo así, una sesión un poquito introductoria, ¿no? Para encuadrar lo que son los sistemas normativos internos, cómo se incrustan en el derecho electoral mexicano, ¿no? Y empezamos a ver, ¿no?, cómo la inclusión de estas normas específicas para pueblos y comunidades indígenas, pues en cierta forma va generando tensiones entre el derecho, digámoslo así, general, ¿no? En el derecho aplicable a los ciudadanos en el sistema de partidos políticos y pues los derechos que tienen estas personas de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y justamente hoy vamos a entrar ya al articulado de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para empezar a ver, ¿no?, pues las reglas procesales, las cuestiones probatorias que se prevén en esta normativa y pues ver al final del día cuáles han sido estos criterios que ha establecido el Tribunal Electoral como los que deben de predominar cuando se trata de estos asuntos en materia, digámoslo así, intercultural, ¿no? Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden solicitar la intervención, ¿no? A través del uso de la palabra o a través de algún mensaje en el chat, ¿no? Yo abriría el mensaje y lo platicaríamos con todos ustedes, ¿no? También al final de la sesión estaríamos abriendo una última ronda de comentarios, ¿no? A efecto de que ustedes pudieran hacer alguna reflexión final, alguna conclusión, ¿no?, que ustedes se lleven de este módulo en particular. Antes que nada, pues quisiera preguntar, ¿no?, si alguno de ustedes litiga o pertenece a alguna comunidad indígena. No sé si haya alguien que esté enfocado específicamente en esta materia. Su servidor Francisco Cambray, ayer una disculpa, ayer no pude asistir por cuestiones laborales y estamos trabajando en la Junta Distrital Ejecutiva 05 con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, que es la montaña guerrerense. Aquí la mayoría de los municipios que integran el distrito son indígenas, pero no tengo el municipio que aquí en el estado de Guerrero se rige a nivel municipal por usos y costumbres, que es el municipio de Ayutla. Ese es un municipio, un distrito vecino, pero bueno, aquí los municipios como Metlatónoc, Cochuapa el Grande, Malinaltepec, pues también hablan lenguas indígenas y lo que he podido notar es de que están completamente integrados a las formas de elección de las autoridades por partidos políticos, salvo ciertos casos que me tocó en la consulta de distritación que estuvimos viendo que por cuestiones políticas algunos ciudadanos están queriendo optar por los usos y costumbres que pues los quieren hacer renacer, porque al final de cuentas lo que he podido apreciar es de que ya no se dan usos y costumbres predominantemente indígenas en la mayoría de las localidades. Es esporádico o por excepción que alguna localidad todavía cuente con esas usos y costumbres. Ya más que nada son cuestiones de tipo político que algunos líderes de las localidades pretenden realizar pues por cuestiones políticas. Es cuanto. Pues muy interesante, Francisco. Qué bueno que nos comentas esto, ¿no? Fíjate que ayer, dentro de al presentar, digámoslo así, un concepto de sistema normativo interno,
entendido esto como un conjunto de normas, ¿no? De carácter general, coercibles, que imperan en una determinada población, ¿no? Pues veíamos que también existe esta ambivalencia, ¿no? De, por un lado, verlos como sistemas normativos rígidos, sistemas normativos que a lo largo de la historia, ¿no? Por una definición que está en la Constitución, parecería que los sistemas normativos internos o indígenas pues permanecen ahí estáticos, ¿no? Que no cambian, a pesar de que los diferentes contextos en las comunidades pues vayan cambiando, ¿no? Parecería que no sufren estas modificaciones. Pero por otro lado, ¿no? Veíamos que incluso, por ejemplo, las reformas constitucionales o incluso las sentencias, la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales, pues muchas veces van correteando, ¿no? El cambio normativo, la dinámica social de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, tiene por un lado este aspecto que parecería verlos como rígidos, ¿no? Pero por otro lado, un dinamismo en su constante cambio, ¿no? Que tienen los pueblos indígenas. Y esto, pues justamente se ve en estas palabras que ya nos hiciste favor de compartirnos, ¿no? Donde muchas veces, pues dices, pues es que ya parece que ni siquiera son los sistemas normativos de los pueblos indígenas, ¿no? Ya parece que por ahí hay otros intereses, otras figuras, otras instancias que rigen estos cambios de sistemas normativos, ¿no? Y también adelantábamos eso el día de ayer, ¿no? Que justamente ante esta incertidumbre, ¿no? De saber quiénes son los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, las autoridades de las comunidades indígenas, ¿no? Pues muchas veces sufren esta, esta cuestión de inventar, ¿no? Autoridades electorales, crear o falsificar documentos probatorios, ¿no? Para acreditar una identidad o un vínculo con la comunidad. Eh, y así, ¿no? Pues en general hay muchos fraudes a la ley con este tema de los sistemas normativos internos, ¿no? En el fondo creo que hay una buena intención, ¿no? En el fondo creo que meter a los sistemas normativos internos tiene como finalidad, ¿no? Buscar que este 20% de la población mexicana, ¿no? Que habita a lo largo de toda la República Mexicana, pues tenga un porcentaje de representación acorde a su población en los congresos, ¿no? Principalmente en el Congreso Federal, y pues tratar, ¿no? De que no esté subrepresentado, ¿no? Que cuente con representantes en estos órganos legislativos que puedan llevar pues sus demandas, la visibilización de sus sistemas normativos internos, ¿no? Y fíjense, también ayer, a Francisco, aprovechando como una especie de resumen, ¿no? De comentarios de la sesión de ayer, yo les mencionaba que este tema de la actualización normativa había quedado generalmente en el ámbito de lo constitucional, ¿no? En el artículo 2º constitucional federal y, derivado de este artículo, pues una delegación a las constituciones locales, ¿no? Y allá el Congreso local, pues se las verá, ¿no? Para ver qué regula, cómo lo regula, hasta dónde le da un alcance distinto a los derechos político-electorales de los pueblos indígenas. Pero, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los pueblos indígenas ya no están, digámoslo así, satisfechos con lo que está en las constituciones, digamos, en el derecho positivo, ¿no? Ahora, como han experimentado avances y como han tenido pasos gigantes, ¿no? En la construcción del derecho electoral, pues están buscando abrir nuevas brechas en esta materia, ¿no? De tal forma
que el derecho electoral indígena o los sistemas normativos internos, pues ya cada vez más se vinculan más de una forma transversal con todo el derecho electoral, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a pasar a ver algunas diapositivas en las que propiamente pues ya vamos a ir revisando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿no? Creo que ahí todavía no la ven. Ahí está. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, pues miren, vamos a ver ahora las peculiaridades de los juicios derivados de la aplicación de sistemas normativos internos, ¿no? Para empezar, pues vamos a referirnos al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Donde se establece que pues será la Constitución, la ley y la jurisprudencia del Tribunal Electoral quienes garantizarán a estos colectivos, ¿no? Su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, ¿no? Eh, Gracias al artículo 99 constitucional, gracias a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos, pues las personas indígenas o las personas que pertenecen a estos colectivos, pues pueden involucrarse en la vida política de nuestro país, principalmente a nivel federal, ¿no? Gracias a la jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿no? Todas estas disposiciones que están en el derecho positivo electoral, ¿no? Pues lo podemos ir aplicando a elecciones que están en un nivel más local, ¿no? En elecciones de gobernaturas, congresos locales, elecciones a nivel municipal, ¿no? Y fíjense, aquí también hay que mencionar que también gracias al artículo primero constitucional, aparte de la Constitución, la ley y la jurisprudencia, también un elemento fundamental en esta regulación, pues serán los tratados internacionales. Y cuando hablamos de tratados internacionales, pues vamos a encontrar ciertos niveles de regulación, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar los tratados universales, ¿no? Los tratados que tienen que ver a nivel mundial, ¿no? Con la protección de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y después vamos a tener otro tipo de tratados como lo son los tratados o los instrumentos regionales, ¿no? Como la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual pues se pueden desprender otras jurisdicciones que van más allá del Estado mexicano, ¿no? Pero que pueden impactar en generar cambios en el sistema democrático mexicano, y en particular para los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, una vez que nosotros sabemos que tenemos todos estos niveles de regulación, de protección de los derechos político-electorales, pues ahora sí tenemos la certeza como Estado mexicano que están garantizados los derechos de estas personas, ¿no? Y por otro lado también la obligación de autoridades electorales para administrar justicia, ¿no? Para garantizar por vía de juicios, de razonamientos, de argumentaciones, pues la protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Vamos a ver que también después del artículo primero de la reforma de 2011, ¿no? Al artículo primero constitucional, esta obligación, ¿no? De no tener que esperar a que lleguen los asuntos a los órganos jurisdiccionales, pues también se involucró a las autoridades electorales administrativas, ¿no? Principalmente a los OPLES, ¿no? O en general al Instituto Nacional Electoral.
Y ahí no me dejará mentir Francisco, ¿no? Las autoridades electorales, en primer lugar, creo que son las autoridades que de primera mano o en un primer momento son los que sufren estos temas de los sistemas normativos internos, ¿no? Son quienes tienen que empezar a pronunciarse respecto de qué derechos tienen, si pueden darle un mayor alcance a las temas, a las regulaciones constitucionales que tenemos, ¿no? Para tratar de cubrir otros derechos que estuvieran solicitando. Y bueno, de ahí es que también se ha ido conformando una serie de cadenas impugnativas o una serie de actuaciones por parte de las autoridades electorales. Pero fíjense, el tema también empieza a romper este esquema, ¿no? Que teníamos muy definido, ¿no? Como que el derecho electoral solo correspondía tratarlo a las autoridades electorales administrativas, a los órganos jurisdiccionales y en última instancia a la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Y si lográbamos tener un buen litigio a nivel interamericano, pues podríamos llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero parecería que ese era el caminito que solo teníamos para resolver estas temáticas. Hoy en día, ¿no? Por ejemplo, también se empiezan a romper estas estructuras y se empiezan a ver el funcionamiento de mecanismos alternativos para solucionar conflictos tratándose de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? En concreto, el mecanismo alternativo que tenemos en México es el de la mediación, ¿no? La mediación va a ser una de las figuras más novedosas que tenemos en nuestro país para resolver este tipo de conflictos, tratándose de sistemas normativos internos, y estos asuntos los tenemos en Chiapas y en Oaxaca, ¿no? Pero bueno, más adelante lo retomamos. Pero lo que quiero decir o cuadrar con ustedes en esta lámina es que por mandato constitucional y por una obligación nacional e internacional, ¿no? El Estado mexicano debe de tener un sistema normativo, ¿no? Que permita resolver todos los problemas que se susciten en conflictos relacionados con pueblos y comunidades indígenas. Y aparte de la legislación o de las normas, debe de existir un órgano jurisdiccional o en general autoridades que permitan materializar esos derechos, ¿no? Si de alguna forma, no sé, por decirlo, elimináramos a los soples, ¿no? No podrían quedar las comunidades indígenas, ¿no? Sin esta instancia que les permitiera ejercer sus sistemas normativos internos para elegir autoridades tanto al interior como al exterior de su comunidad, ¿no? Tendría que haber alguna autoridad, ya fuera administrativa o ya fuera jurisdiccional, pero no podemos, digámoslo así, simplemente eliminar a las instituciones y dejar de atender a estas poblaciones, ¿no? Entonces, como parte del Estado mexicano, tenemos que seguir manteniendo un interés, ¿no? En prever normas, prever instituciones para su protección. Bien, ahora, en materia ya de la presentación de los medios de impugnación, ¿no? Fíjense, el artículo 12 de la Constitución, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y me voy a referir en específico a la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que en términos de reglas comunes es muy parecida a la anterior, ¿no? Fíjense, nos dice el artículo 12 cuando nos habla de las partes. Nos dice, ¿no? Que son partes en un procedimiento de los medios de impugnación las siguientes, ¿no? Nos dice la actora que legitimada lo presente por sí misma o en su caso a través de representantes
en los términos de este ordenamiento, ¿no? La autoridad responsable o el partido político, ¿no? En el caso previsto en el inciso F, apartado 1 del artículo 38 de esta ley, que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna. El tercero interesado, ¿no? Que puede ser el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadano de interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretenda la parte actora, ¿no? Después nos dice que también los candidatos, ¿no? El tercero interesado que haya obtenido un resultado favorable, ¿no? Pero vean, todas estas figuras que tenemos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación está, digámoslo así, todavía, ¿no? Apegado a toda una lógica del sistema de partidos políticos, ¿no? Aquí creo que habría la posibilidad, ¿no? De prever la posibilidad de incluir, ¿no? Una jurisprudencia que tenemos en el Tribunal Electoral, que es la jurisprudencia 28 diagonal 2014, ¿no? En esta jurisprudencia, el Tribunal Electoral establece, ¿no? Que en los medios de impugnación donde se vinculen temas de pueblos y comunidades indígenas, por un lado, lo pueden presentar, ¿no? De forma personal, de forma eh, eh, individual, por sí mismos, ¿no? Las partes que hayan visto afectado su derecho, ¿no? Pero también, fíjense, nos dice que en estos asuntos es posible la representación legítima de asociaciones o agrupaciones indígenas. El tema que retoma esta jurisprudencia 28 diagonal 2014, ¿no? Aquí se refiere principalmente a la necesidad de que los indígenas puedan ser asistidos en todo tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura, ¿no? De sus usos y costumbres. En todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente, ¿no? Esto les decía el día de ayer también, ¿no? Que muchas veces uno cuando ve quién presentó el medio de impugnación, ¿no? Pues ve que es, por ejemplo, un antropólogo, algún académico, ¿no? Que trabaja de forma continua con la comunidad indígena, ¿no? Porque, pues justamente el antropólogo, ¿no? Al trabajar, ¿no? Con la comunidad, en tener una función de asesoramiento, ¿no? En toda la toma de decisiones al interior de la comunidad, pues va generando un vínculo de representación con la población, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de presentar un medio de impugnación, pues estas personas tienen la legitimidad para representar a la comunidad. Aquí nada más habría que establecer, ¿no? Que esta facultad, ¿no? De delegar la representación a una persona que tal vez no forma parte de la comunidad o que no es miembro de la comunidad, tiene que ser un acuerdo, ¿no? Que se genere en la asamblea comunitaria, ¿no? Ayer les decía que la asamblea comunitaria es este máximo órgano de decisión, ¿no? Entonces, tiene que surgir de esta asamblea comunitaria, ¿no? Para que se pueda acreditar esta representación, ¿no? Eh, Fíjense, si el académico, el antropólogo o incluso alguna persona que simplemente tiene un acercamiento con la comunidad buscara presentar un medio de impugnación sin tener el aval de la comunidad, ¿no? Pues estaríamos frente a una persona que no tuviera interés en el litigio, en el asunto que se vaya a resolver, ¿no? Entonces, generalmente es bueno llevar acompañado una constancia de representación expedido por las autoridades tradicionales de la comunidad,
donde se establezca que derivado de alguna asamblea, ¿no? Esta persona cuenta con la representación de la comunidad, ¿no? Entonces, algo en ese sentido va esta lámina, ¿no? Toda persona ciudadana indígena cuenta con legitimación para presentar un medio de impugnación que tenga como finalidad controlar la regularidad de comicios bajo el sistema de usos y costumbres, ¿no? Aquí dice que el JDC puede ser promovido por la persona afectada o por su representante, ¿no? Este era el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ahora, con la nueva ley que se publica el 2 de marzo de 2023, ¿no? Este juicio desaparece de la materia electoral y entonces el juicio que va a servir para defender los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, pues será el juicio electoral. Entonces, muchas referencias que puedan aparecer aquí en las diapositivas como JDC, hoy hay que entenderlo como juicio electoral, ¿no? También, pues nos dice aquí que por otra parte los tribunales electorales deben de ser más abiertos en la aplicación de causales de improcedencia que señale la ley, ¿no? Es decir, ser menos formalistas y más favorables con las normas procesales, ¿no? Tratando de evitar que se desechen los menos recursos que presenten las poblaciones indígenas. Y bueno, esto me lleva a plantearles, ¿no? Que dando cumplimiento a este criterio, ¿no? El Tribunal Electoral ha sido pues un órgano que ha tratado, por ejemplo, de suplir las quejas, ¿no? En los escritos de demanda. Se ha tratado que en los temas, ¿no? de demandas donde se esté controvirtiendo la constitucionalidad de una disposición, ¿no? Por ser contraria a los sistemas normativos internos, pues al tratarse de un tema de derecho, ¿no? De una norma, ¿no? Pues todos los muchos requerimientos que se establecen en el artículo 9, ¿no? De la Ley General de Medios de Impugnación, pues sean más flexibles. Entonces, de esto, ¿no? Pues debe de suplirse totalmente, por ejemplo, la deficiencia de la queja en aquellos juicios electorales, ¿no? Que hasta el año, a principios del mes de este año, ¿no? Pues venía siendo el JDC, ¿no? Tratando de que con esta medida, la suplencia total, se moderan las consecuencias negativas derivadas de cualquier desigualdad entre las partes contendientes, ¿no? Y se sitúa a la ciudadanía en un plano de igualdad con relación a las autoridades supuestamente responsables. Fíjense, generalmente aquí vamos a ver que pueden presentarse tres tipos de asuntos en materia procesal electoral vinculada con sistemas normativos internos, ¿no? Pueden presentarse, por ejemplo, problemas que se llaman intracomunitarios, ¿no? Estos asuntos son los que tienen que ver con un mismo sistema normativo, ¿no? Es decir, que las dos partes pertenecen a una misma comunidad, ¿no? Pero también puede haber los casos intercomunitarios, intra e intercomunitarios. Los intercomunitarios es cuando se trata de dos comunidades indígenas que pueden tener dos sistemas diferentes de normas, ¿no? Y que pueden estar en conflicto de los derechos, ¿no? Pero fíjense, la gran mayoría de los medios de impugnación que van a conocer las autoridades electorales
generalmente tienen que ver con asuntos que se catalogan como extracomunitarios. Y estos asuntos extracomunitarios lo que implica es que una de las partes pertenece a pueblos y comunidades indígenas y la otra parte no pertenece a comunidades indígenas. Y aquí es donde vamos a ver esto que nos dice esta diapositiva, ¿no? Que muchas veces las comunidades indígenas se enfrentan a autoridades que tienen, pues tal vez más experiencia, más conocimiento del derecho electoral, ¿no? Y que por lo tanto pueden tener, pues, ciertas desventajas al momento de plantear un litigio, ¿no? ¿Cuáles son estas figuras, estas instituciones contra las cuales generalmente luchan los pueblos indígenas? Pues los municipios, ¿no? Por ejemplo, los ayuntamientos, los congresos locales, los partidos políticos nacionales, ¿no? Que tienen pues ya una cierta formación jurídica, ¿no? Tienen cuadros profesionales que se encargan de llevar, no sé, por ejemplo, el registro de los candidatos ante los OPLES o ante las autoridades electorales administrativas, los litigios, por ejemplo, sobre constitucionalidad de normas emitidas por los congresos, ¿no? O sea, ciertos cuadros profesionales que frente al conocimiento que pudieran tener las comunidades indígenas, pues pueden tener ciertas diferencias, ¿no? Entonces, para evitar justamente esta desigualdad y este plano de desventajas, ¿no? Pues muchas veces tenemos que suplir las deficiencias de la queja. ¿Y qué quiere decir la suplencia de la queja, ¿no? Que de alguna forma el tribunal electoral o el órgano que vaya a conocer del asunto puede, ¿no? Puede realizar una proyección tal vez más amplia de lo que había visto la comunidad indígena, ¿no? Obviamente puede tener una visión más amplia, ¿no? De la afectación, puede tal vez ser más certero en cuanto a ubicar el derecho que se está violando, ¿no? La normativa que está siendo pues violada, ¿no? Pero siempre aquí la única limitante que va a tener la autoridad electoral para interpretar el alcance de una demanda, pues será la narración de los hechos, ¿no? La narración de los hechos y por otro lado, las pruebas que pueda presentar la comunidad o el pueblo indígena, ¿no? Y entonces, fíjense, en estos asuntos, por un lado, ya les mencionaba que los hechos son, digámoslo así, el pilar fundamental en esta materia, ¿no? Y entonces de ahí el Tribunal Electoral puede ir generando una interpretación de sus alcances, ¿no? Y por otro lado, las pruebas. Veíamos ayer, ¿no? Que las partes tienen que ofrecer las pruebas, mencionar las pruebas que tengan a su alcance, mencionar las pruebas que no ha conseguido, pero que ya ha solicitado a algunas otras instituciones, ¿no? Pero, fíjense, en estos medios de impugnación de sistemas normativos internos, el Tribunal Electoral, ¿no? Puede solicitar, digámoslo así, de oficio, ¿no? Ciertas pruebas que considere que pueden servir para resolver un asunto, ¿no? Y fíjense, también en este tipo de asuntos y principalmente, ¿no? Porque hay otras materias donde también se puede ver esta figura, pero principalmente en los temas de sistemas normativos internos, la figura de los especialistas, ¿no? O los amigos de la corte, la figura esta que se denomina amicus curiae, ¿no? Es una figura
que propiamente no debe de tomar parte por ninguna de las partes que estén interviniendo en el litigio, ¿no? Y todas sus aportaciones, todos sus escritos que pueda ofrecerle al Tribunal Electoral, tienen que tener la característica de ser herramientas objetivas, ¿no? Herramientas que no tengan una tendencia a beneficiar a alguna de las partes, ¿no? No tiene, simplemente tiene que aportar elementos que permitan mostrarle al juzgador, ¿no? Un posible contexto en el que vivan las comunidades indígenas. Y bueno, ahorita vamos a ver estos temas, ¿no? Pero aquí lo importante es que justamente este trato diferenciado, este trato desigual en materia procesal, ¿no? Se justifica teniendo como punto de partida, pues estos contextos de desigualdad y desventaja, ¿no? En el que se encuentran los pueblos indígenas. Ayer justamente mencionábamos que históricamente los pueblos indígenas pues tenían una larga historia, ¿no? En el periodo revolucionario, en los primeros años del Tribunal Electoral, hasta que se empiezan a realizar las reformas constitucionales y empiezan a tener una claridad de sus derechos los pueblos y las comunidades indígenas, pero este tema es muy reciente, ¿no? Propiamente podríamos decir que tenemos 22 años de tener esta materia en el derecho electoral. Y por lo tanto, pues los problemas siguen surgiendo, ¿no? Bueno, aquí tienen algunas características de lo que implica la suplencia total de la queja, ¿no? Aquí lo vemos como un beneficio para el juzgador, ¿no? Porque examina de manera oficiosa y libre los motivos de inconformidad, ¿no? Incluso en casos de omisión, defecto, confusión o limitación en su exposición, ¿no? Aquí el juzgador tiene esta posibilidad de realizar una interpretación más amplia de los hechos, ¿no? También, pues puede agregar las pruebas al expediente en el caso de que no fueran ofrecidas por parte de las poblaciones indígenas. También corrige omisiones o deficiencias en que hubiera recaído el afectado, ¿no? Generalmente, fíjense, en materia procesal electoral, teníamos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que el juicio de revisión, el juicio de apelación, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el recurso de revisión constitucional electoral, el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, en fin, ¿no? Ya metiéndose en temas de propaganda electoral, pues teníamos los juicios de revisión en sede jurisdiccional, ¿no? Teníamos los juicios electorales, teníamos, en fin, un sinnúmero de medios de impugnación, ¿no? Donde teníamos reglas específicas de procedencia de cada uno de estos medios de impugnación, ¿no? Y entonces, fíjense, pues, a veces las personas indígenas o las personas que pertenecen a pueblos indígenas venían y presentaban una queja de inconformidad, ¿no? Y entonces la queja de inconformidad pues no estaba contemplada en el catálogo de medios de impugnación, ¿no? O lo planteaban como una cuestión de inconstitucionalidad, digámoslo así, lo denominaban al medio de impugnación, ¿no? Como ellos, digamos así, acorde a lo que ellos intentaban buscar en su escrito de demanda. Entonces, generalmente los medios de impugnación, una vez que llegaban al Tribunal Electoral, lo primero que tenía que hacer el Tribunal Electoral era recomponer la vía, reencauzar el escrito de demanda al medio de impugnación que correspondía, ¿no? Y entonces, en los primeros años, esa fue una de las tareas principales del Tribunal Electoral, reorientar al medio de impugnación idóneo para defender los derechos político-electorales, ¿no? Y ahí
digámoslo así, acordado que el camino principal pues era el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ¿no? Hoy, pues lo que hace la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, lo que hace es conjuntar todos estos medios de impugnación, ¿no? En un número muy reducido de medios de impugnación, ¿no? Fíjense, incluso el Tribunal Electoral, algo que venía haciendo, ¿no? O que venía aplicando, ¿no? Era que muchas cosas que se estaban impugnando en materia electoral no estaban previstas, ¿no? En la Ley General de Medios de Impugnación para ningún medio de impugnación, ¿no? Y que incluso eran temas que empezaban a tocar frontera con otras ramas del derecho, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral empezó a abrir una veta de juicios, ¿no? Que propiamente no tenían causales de procedencia, ¿no? En la ley, tampoco estaba previsto un medio de impugnación para esas materias, ¿no? Y entonces, pues teníamos estos juicios genéricos, asuntos generales, ¿no? Que de alguna forma permitían que el Tribunal Electoral no dejara ninguna temática sin analizar, ¿no? Hoy a este juicio electoral le dan esta fuerza, ¿no? De que sea el medio, digámoslo así, único, ¿no? Para defender derechos político-electorales y que incluso pues sea un canal en el que se puedan valorar temáticas que, digámoslo así, no tuvieran una causal específica, ¿no? Y esto permite al Tribunal Electoral realizar su estudio. Pero fíjense, esto es bien importante, ¿no? Esto es bien importante porque, bueno, no sé si han escuchado que apenas en los últimos días se ha presentado una nueva iniciativa de reforma a nivel constitucional, ¿no? Pues justamente para limitar digamos, esta función interpretativa del Tribunal Electoral, ¿no? Para poder conocer de materias que no están previstas en la ley, ¿no? Y que, pues generalmente, por tratarse de derechos políticos, pues conoce el Tribunal Electoral, ¿no? En particular me refiero al tema de las acciones afirmativas. Fíjense, por acciones afirmativas, ¿no? Por mucho tiempo el Tribunal Electoral resolvió todo lo que tenía que ver con paridad de género, ¿no? Y fue incrementándose la cuota, ¿no? Para mujeres a través de sentencias en materia de paridad, ¿no? Entonces, al final, la paridad llegó a materializarse a través de golpes de sentencia, ¿no? Que obligaban al Congreso a ir reajustando las fórmulas. Después empezamos a ver cómo el Tribunal Electoral empezó a apretar, ¿no? El andamiaje que se construía en lo relativo a los distritos electorales indígenas. Y empezamos a ver cómo empezó el Tribunal Electoral a obligar a los partidos políticos a que forzosamente en ciertos distritos se postulara a candidatos indígenas, ¿no? Obviamente, esto no le gusta a los partidos políticos, ¿no? Porque los partidos políticos obviamente entran en un problema, ¿no? Que si no tienen una estructura que vincule al partido con las comunidades indígenas, ¿no? Al momento de buscar la participación de las comunidades para postular candidatos, ¿no? Pues generalmente se encuentran con el rechazo, con pues la voluntad de no querer participar a través de estas instituciones, ¿no? Entonces, los partidos políticos batallan mucho, ¿no? Para poder cubrir con esta obligación de postular candidatos indígenas en distritos electorales de forma obligatoria, ¿no? Y, por ejemplo, con la reforma que se publicó en marzo de 2023, ¿no? Fíjense, se estableció por primera vez
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se iban a prever acciones afirmativas para grupos vulnerables, ¿no? Es decir, pasaron todo lo que había todo lo que se venía resolviendo en el Tribunal Electoral, todo lo que se hacía en el Instituto Nacional Electoral para crear los lineamientos que regulan las acciones afirmativas, y lo establecieron ya como un derecho en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? El tema es que, fíjense, y aquí es algo que cambia mucho el tema en temas de acciones afirmativas. El legislador dijo que estos derechos de acciones afirmativas iban a quedar como una competencia del Congreso Federal, ¿no? Entonces, para saber cuáles son las reglas que van a operar para las acciones afirmativas en los procesos venideros, si se ratifica la reforma, tendremos que esperar, ¿no? Pues justamente la emisión de las normas que disponga el Congreso Federal, ¿no? Esto, digo, no sé ustedes cómo lo piensen, ¿no? No sé si sea más complejo que lo hubiera seguido manteniendo el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y que se pudiera corregir a través de sentencias del Tribunal Electoral, y llevarlo a un proceso pues un poco más complejo, más deliberativo, y un tema pues que tiene que ver al final del día con cuestiones de regularidad constitucional y convencional incluso, ¿no? Pero fíjense, el tema pues ahorita en la reforma está así, ¿no? Vamos a ver si se ratifica o se echa para atrás la reforma, ¿no? Pero, pues bueno, esto tiene que seguir avanzando, ya sea por la vía legislativa o por la vía administrativa, ¿no? Pero lo que quería mencionar es que justamente gracias a estas sentencias que se fueron dictando por el Tribunal Electoral y el trabajo de los OPLES y del Instituto Nacional Electoral, pues hoy tenemos, ¿no?, la certeza de que los pueblos indígenas tienen una representación, ¿no?, acorde con la población que tenemos a nivel nacional, ¿no? Ahora, esperemos, la medida que se genere con el cambio, pues tendrá que ser justamente con estos porcentajes de representación que se deben de seguir manteniendo, ¿no? Pero bueno, el Tribunal Electoral, aparte de los pueblos indígenas, siguió dictando más acciones afirmativas para otros grupos vulnerables, ¿no? Migrantes, personas de la diversidad sexual, no sé, jóvenes, afromexicanos, ¿no? Y todos ellos, ¿no? A golpe de sentencia, han ganado un lugar en los congresos, en el Congreso Federal y en los congresos locales, ¿no? Hoy en día, pues ya las acciones afirmativas creo que son algo que forma parte de la naturaleza del derecho mexicano, ¿no? Pero bueno, ahí seguirán avanzando estas materias. También la suplencia de la queja posibilita al juzgador la consideración de las características propias de la comunidad y sus especificidades culturales, para fijar con mayor facilidad la litis de la cuestión planteada y coadyuvar así a su resolución, ¿no? Incluso puede apoyarse, si así lo estima, en criterios aportados por los amicus curiae o especialistas en la temática. Aquí se me ha olvidado decirles que esta figura de los amicus curiae o de los especialistas en temas indígenas, estas dos instituciones, ¿no? Estas sí se pueden desahogar dentro de los procesos electorales. A diferencia de los peritajes que les decía el día de ayer, ¿no?, que generalmente se desahogan fuera de los procesos electorales. Entonces, por ejemplo, si ahorita tuviéramos un tema de consultas indígenas en el Estado de México o Coahuila, ¿no?, pues generalmente tendríamos que apoyarnos en esta figura de los amigos de la Corte, ¿no?
en peritos, en peritajes antropológicos, pues tendría que ser una vez que concluya el proceso electoral, ¿no? Y les decía que generalmente los peritajes antropológicos tienen que ver con el cambio de sistema, ¿no? Generalmente van orientados a eso, a buscar ratificar la existencia de un sistema normativo de una comunidad que permita decirle a la autoridad administrativa que efectivamente puede haber un cambio de normas, ¿no? Bien, de todo esto, ¿no? Pues se deduce que se parte de la información a priorística confirmada por la historia nacional de que estos colectivos han sido vulnerados sensiblemente en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Por lo cual se debe garantizar su acceso efectivo a la justicia electoral. Por ello, esta debe ser antiformalista, evitando que por razones de trámite se llegaran a desechar sus demandas, ¿no? Así que la suplencia de la queja debe ser absoluta. Fíjense, voy a ponerles un tema, ¿no? Que ha sido muy controversial, ¿no? Que ha generado mucha tensión entre tribunales locales, salas regionales, sala superior, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y nuevamente la sala superior. Fíjense, en 2015 empieza a surgir una temática vinculada con pueblos indígenas y es la de la administración directa de recursos públicos. Fíjense, ya las comunidades indígenas ya habían ganado el reconocimiento, ¿no? De sus comunidades, ¿no? Como parte de una institución política, ¿no? Que puede organizar, que puede desahogar elecciones para elegir autoridades, ¿no? Ya habían avanzado en la consolidación de las figuras del autogobierno, ¿no? Es decir, se habían, digámoslo así, construido ciertas dependencias administrativas que iban rigiendo la vida cotidiana de las comunidades. O se había logrado incrustar en la estructura municipal, ¿no? En los ayuntamientos, pues ciertas figuras de regidores étnicos, ¿no? Que pudieran participar en las deliberaciones de los cabildos, ¿no? Para poder resolver temas de interés comunitario. Pero como les digo, las comunidades indígenas no se quedan con esos triunfos, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues si ya estamos organizados, ya tenemos las instituciones, ya tenemos la autorización para poder emitir nuestras normas, organizar nuestras elecciones, pues ¿por qué no vamos un paso más adelante, ¿no? Y entonces dicen, pues ahora queremos administrar nuestros recursos, ya no depender de una planificación estatal o de que personas ajenas a la comunidad decidan qué se va a hacer con el dinero en nuestra comunidad, ¿no? Dicen, nosotros somos los que sabemos nuestras necesidades, los que sabemos lo que necesita la comunidad, ¿no? Y entonces queremos ahora administrar de forma directa los recursos. Y bueno, el tema aquí, fíjense, siempre en estos temas novedosos, regresamos un poquito al origen de este tema, ¿no? De si está regulado a nivel constitucional, de que si hay algún tratado internacional que prevea la administración directa de recursos públicos, ¿no? Y esto regresa otra vez al tema de que si el tribunal es competente para conocer de estas materias. Y fíjense, el Tribunal Electoral en ese año de 2015, por mayoría de votos, ¿no? Aprobó que sí era posible que las comunidades administraran directamente los recursos, ¿no? Pero fíjense, lo hicieron o tomaron esta decisión, ¿no? Haciendo una interpretación de un derecho político, ¿no? Es decir, del derecho de ser votado y de votar y del derecho al voto, ¿no?
en sus dos vertientes, de ahí sacaron, ¿no? Una derivada, ¿no? Hacia los derechos de participación política, y después de ahí, el derecho al autogobierno vinculado con los recursos públicos. Pero fíjense, fue toda una cadenita, ¿no? De argumentación para tratar de justificar que se trataba de un tema de derechos político-electorales. Desde esa fecha, desde 2015, por ejemplo, todavía estaba la integración pasada, ¿no? Ayer escuchaba que alguno de ustedes mencionaba al doctor Flavio Galván, ¿no? El magistrado Flavio Galván, por ejemplo, fue uno de los magistrados que se opuso a que el Tribunal Electoral resolviera de estos asuntos, ¿no? Porque decía el magistrado Galván, pues no es una materia que tenga que ver con derechos políticos. Él decía que era una materia que tenía que ver con el derecho presupuestario. Y bueno, al final quedó por mayoría que sí era una vertiente de un derecho político, y empezaron a resolverse las sentencias en favor de las comunidades que decían, puedes ocupar tus recursos de forma directa, ¿no? Y después vinieron otros asuntos, ¿no? De la misma temática, pero fíjense, por tratarse de temas que eran de plazos, que eran de agotar instancias al interior de las entidades federativas, ¿no? Pues se iban desechando, o se iban retrasando en su análisis, ¿no? Y bueno, aparte, pues hubo otros casos que continuaron la línea jurisprudencial, ¿no? Que decía que sí podían hacer uso directo. Fíjense, hasta 2018, ¿no? Solo duró 3 años, ¿no? Digámoslo así, esta línea jurisprudencial, ¿no? Hasta que llegó una sentencia de una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estudió, ¿no? el asunto de la administración directa, a partir de temas que tenían que ver con la función de planeación y la función administrativa. Y entonces, fíjense, la Suprema Corte resolvió que este tema de la administración directa de recursos no era propiamente una facultad que tuviera el Tribunal Electoral. Y entonces le dijo la Suprema Corte: tribunal, no eres competente para resolver esta materia, ¿no? Y estableció que son los juzgados indígenas que están en los tribunales superiores de justicia los órganos competentes para resolver esa materia. Obviamente, cuando vuelve a tener un asunto de esta naturaleza el Tribunal Electoral, hasta 2020, ¿no? Se vuelve a emitir una sentencia en el que el Tribunal Electoral, ya con la nueva integración de magistrados, ¿no? Dicen, cambiamos de criterio, ¿no? Ya no somos competentes para resolver estos asuntos, ¿no? Y por lo tanto, pues tendrán que ser otras instancias del Estado mexicano, ¿no? O sea, ahí no queda desprotegido este derecho. Ya dice, sí lo van a seguir resolviendo, pero otros órganos jurisdiccionales. Pero fíjense, después, muchos de los asuntos, ¿no? Que se habían resuelto antes de 2020, tenían el problema de que para la implementación, ¿no? El procedimiento que había venido estableciendo el Tribunal Electoral era un caminito muy largo, ¿no? En el que tenía que realizarse una consulta, en el que tiene que realizarse pues ciertos acuerdos en el ámbito administrativo para poder trasladar los recursos, ¿no? Y entonces son procedimientos muy largos, ¿no? Y entonces, fíjense, en 2021 se presenta un medio de impugnación justamente de un asunto donde una autoridad municipal que había, en la que se había dictado una sentencia en la que se le ordenaba que transfirieran los recursos a la comunidad, fíjense, pues no se había llevado a cabo el cambio de administración, ¿no? Y después de esa sentencia de 2020, el municipio de inmediato dijo, oye, quiero que anules tu sentencia, ¿no?
porque después de la resolución de 2020 de la Sala Superior, tú se queda claro que tú no eras una autoridad competente para resolver esta materia, ¿no? Podría parecer lógico, ¿no? Podría parecer lógico, porque bueno, si ya dice, ya la Sala Superior ya dijo que no es competente el Tribunal Electoral para conocer de esa materia, pues obviamente la Sala Regional, cuando conoció del asunto, dijo, pues, yo ya no puedo conocer de esta materia, ¿no? Y entonces dejó el asunto, digámoslo así, como ya fuera de su competencia, y ya no podía obligarse al municipio, ¿no?, a realizar la transferencia de recursos. El asunto llega nuevamente a la Sala Superior, ¿no? Y la Sala Superior, fíjense, con un criterio que tiene que ver con la ejecución de sus sentencias, dice, a ver, todos los asuntos que se resolvieron antes de 2020, ¿no?, y que fueron dictadas bajo la lógica de un tribunal electoral competente en esa materia, se deben de cumplir hasta su ejecución, ¿no? A pesar de que la ejecución sea después de la sentencia de 2020. Entonces, vean ahí cómo tal vez un criterio temporal, ¿no?, un criterio que podría darnos pie a abandonar criterios posteriores a una sentencia, no tienen efectos retroactivos, ¿no?, en casos que se habían resuelto antes del cambio de criterio. Esto también se los quería mencionar porque quiero que ustedes vean que efectivamente por cuestiones de contexto, muchas veces el Tribunal Electoral puede conocer de ciertas materias, puede fijar criterios, puede incluso tener líneas jurisprudenciales para proteger ciertos derechos, ¿no? Pero si después llega una resolución de la Corte que implica modificar su competencia o cambiar la línea que divide la temática entre el derecho administrativo o el derecho presupuestario o el derecho electoral, el Tribunal Electoral, si hay un razonamiento que justifique el abandono de criterio, dice, cambiamos de criterio y de aquí en adelante esto se resuelve por otra vía, ¿no? Y esto justamente ha pasado en materia indígena. Bien, después también tenemos esto que tiene que ver con las notificaciones, ¿no? Que nos dice que estas se deben de practicar siempre ponderando las costumbres específicas de cada pueblo y comunidad, ¿no? De tal suerte que situaciones como el analfabetismo, el monolingüismo, el aislamiento geográfico, obliguen a determinar el tipo de notificación conveniente, y esto repercute también en la tolerancia de ciertos plazos para impugnar en caso de probarse, ¿no?, que los afectados no recibieron oportunamente la notificación, ¿no? Ayer les mencionaba que, por ejemplo, tratándose de leyes electorales, pues muchas veces se publican en los periódicos oficiales de las entidades federativas o en el diario oficial de la federación, ¿no? Y estos periódicos, estos diarios, pues muchas veces no son de acceso, ¿no?, a las comunidades, ¿no? Muchas veces hasta que se empieza a implementar o hasta que la comunidad indígena dice, pues voy a participar en un proceso electoral, se da cuenta que hay ciertas disposiciones, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo de que se publicó la norma, ¿no?, pues todavía se acepta, ¿no?, que pueda ser impugnada en actos ya materializados. Y también, retomando algo que les mencionaba ayer, ¿no?, este hecho de que las sentencias del Tribunal Electoral no se notifiquen simplemente en español, ¿no?, y por escrito, ¿no?, en estos juicios, ¿no?, sino que hay que buscar la mejor forma para llegar al entendimiento de las personas que pertenecen a comunidades indígenas, ¿no? Ayer les decía que muchas veces lo que ordena o incluso se pone en la sentencia, ¿no?, es que se instruye que se haga un resumen de la sentencia, ¿no?,
y que este resumen pueda ser traducido a la lengua indígena de la comunidad que se trate, ¿no? Incluso hay algunos casos que tienen que ver con un mayor número de pueblos indígenas o que tienen un alcance general, y entonces la instrucción del tribunal es traducirlos al mayor número de lenguas posibles, ¿no? Y entonces ahí se hace una traducción de varias lenguas indígenas. También y esto creo que lo comentaba, no sé si era Fernando, un compañero, ¿no? Nos comentaba de las grabaciones, ¿no? Que se pudieran realizar para poder presentar, por ejemplo, un testimonial, ¿no? También en el caso de las notificaciones, por ejemplo, muchas veces lo que se hace es grabar audios, ¿no? El resumen de la sentencia o la parte resolutiva de la sentencia y se van difundiendo por perifoneo, ¿no? También les decía ayer que algo que ha funcionado en algunas comunidades que cuentan con ciertos medios tecnológicos, pues son lo de la difusión en radio, difusoras comunitarias, ¿no? Esta radio que cuentan con locutores que hablan lenguas indígenas, que tienen una radiofrecuencia, ¿no? Que puede llegar a todas las poblaciones que no necesariamente están aglomeradas, ¿no? En una unidad poblacional, sino que tienen poblaciones pues más dispersas, ¿no? Que pueden servir para llegar a todas ellas. Entonces, estos mecanismos de notificación, pues es lo que ha tratado de implementar el Tribunal Electoral, ¿no? Tratar de encontrar la vía mediante la cual los pueblos indígenas pues sean más receptivos del criterio de la sala superior, ¿no? Bien, ahora, en el caso de la conciencia de identidad indígena, ¿no? Nos dice la Constitución que es suficiente para legitimar a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en el JDC o en el juicio electoral, ¿no? Que promueve. Y aquí fíjense, viene lo importante de la carga de la prueba. Si alguien afirma lo contrario, en un caso concreto, debe probar esa falta de identidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se presenta a entregar un escrito de demanda y dice o manifiesta que pertenece a un pueblo indígena, ese dicho o esa autoadscripción simple basta para que las autoridades electorales le den el trato de calidad indígena, ¿no? Ahora, obviamente, cuando lleguen las autoridades responsables, cuando lleguen los terceros interesados, puede ser que esta autoadscripción se cuestione, ¿no? Pero aquí, más que la carga de la prueba a favor, digamos, en contra de quien afirma ser indígena, la carga de la prueba la tiene quien diga que esa persona no es indígena, ¿no? Y entonces, generalmente, por ejemplo, esta circunstancia, pues la tienen que probar, ¿no? Pues comprobando o señalando que esta persona ha radicado fuera de la comunidad, ¿no? Que, por ejemplo, en los padrones comunitarios no se encuentra registro de esta persona, que, por ejemplo, en las actas de asambleas comunitarias, por ejemplo, esta persona no ha participado en las últimas asambleas comunitarias, en fin, hay ciertos documentos que sirven para decir, oye, pues esta persona nunca ha estado en la comunidad o no tiene un vínculo con la comunidad, ¿no? Ahora, este tema es diferente cuando hablamos de candidaturas en distritos electorales indígenas. Fíjense, ahí ya en los procesos electorales, ¿no? Aquí viene un cambio radical en este criterio de autoadscripción, ¿no? Porque aquí sí, fíjense, aquí sí el Instituto Nacional Electoral se eleva, ¿no? O se otorga el carácter de autoridad verificadora de la identidad indígena, ¿no? Pero fíjense, esta verificación es una verificación temporal.
que ha dicho el Instituto Nacional Electoral que solo lo hace para el proceso electoral. Ese reconocimiento que va a ser de las personas indígenas como parte de pueblos indígenas solo va a tener una validez para el proceso electoral que se trate, ¿no? Ese es el reconocimiento que hace el instituto. Y fíjense, lo primero es que aquí sí se le pide a los partidos políticos, esto, fíjense, aquí no es a la persona indígena, es a los partidos políticos que van a registrar esas candidaturas, que presenten documentos que acrediten el vínculo de la persona con la comunidad, ¿no? Y bueno, aquí ciertamente esto afecta a varias personas, ¿no? Por un lado, a los representantes de los partidos políticos que van a hacer el registro. Luego al candidato indígena y luego a las comunidades indígenas, porque a pesar de que esté como obligación el partido político, pues el partido político tiene que bajar el apoyo al candidato y el candidato acude a su comunidad y la comunidad gestiona con la asamblea comunitaria o el órgano de gobierno, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene esta prueba y que ya hay un registro de la candidatura, digamos así, digamos que se cumple temporalmente el requisito de la autoadscripción calificada, ¿no? Es decir, que hay un reconocimiento de una persona como vinculada a una comunidad y que está acreditada por un documento, ¿no? La autoadscripción calificada. Ahora, puede ser que en ese registro que se haga de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, no se haya impugnado la autoadscripción, ¿no? Nadie lo percibió, nadie lo impugnó en ese momento. Ustedes se podrían preguntar, ¿y ya no hay otro momento procesal para impugnar esta autoadscripción indígena en tratándose del sistema de partidos políticos? Sí, o sea, aquí, digámoslo así, la última oportunidad que podrían tener otros partidos políticos para impugnar esta calidad indígena, ¿no? Podría ser al momento de la calificación de la elección, ¿no? Ahí es donde podría surgir el tema de que esta persona no pertenece a la comunidad indígena. Pero fíjense, ya en ese momento, a veces es muy difícil reparar, ¿no? Todo el proceso de acudir a la comunidad, traer el documento, suplir al candidato, ¿no? Generalmente ya en esa última etapa lo que se hace, ¿no? Pues es quitar al propietario, que generalmente es el que no cumple con la autoadscripción y suben al suplente, ¿no? O si son listas, pues van haciendo el recorrido. Pero, pues sí puede ser impugnada todavía en esa última parte, ¿no? Tanto al principio como al final, ¿no? Lo importante aquí es que siempre la comunidad indígena tenga la certeza, ¿no? De que la persona que va a quedar como representante de su comunidad efectivamente tenga el vínculo con su comunidad, ¿no? Y fíjense, para esto también el Instituto Nacional Electoral, a través de las juntas locales, tiene una atribución que es la de poder verificar en situ, ¿no? En las comunidades, ¿no? Que efectivamente se hayan expedido los documentos con los que se estén acreditando los vínculos, ¿no? Esto porque muchas veces llegan al registro, ¿no? Con personas de una misma comunidad, pero entregan documentos totalmente distintos, ¿no? Por autoridades que no coinciden, ¿no? Sellos que tienen que ver con una naturaleza agraria y otros que tienen que ver con una naturaleza de vida comunitaria, ¿no? Y entonces, ante la incertidumbre, ¿no? Lo que pasa es, pues, que la autoridad electoral tiene que ir y decirle a la comunidad, oye, ¿cuál de estos dos es el que realmente
expide la comunidad, ¿no? Entonces ya la comunidad dice, pues es el del candidato B, ¿no? El que tiene la representación. Pero llega a pasar, ¿no? Que muchas veces la propia comunidad dice, oye, ninguna de estas candidaturas fue avalada por la asamblea comunitaria. Y entonces ahí regresan a los partidos políticos y tienen que hacer una sustitución de candidaturas y todo un trabajo de acercamiento con las comunidades, ¿no? Y entonces ahí se complica mucho este tema de lo probatorio en materia de autoadscripción calificada, ¿no? Fíjense, es un tema que ha llevado al Instituto Nacional Electoral, no sé aquí, aparte de Francisco, que quién más esté en autoridades electorales, pero recientemente se está realizando todo lo de la distritación electoral, ¿no? Se hizo un acercamiento con las comunidades indígenas justamente para tratar de rescatar desde las comunidades indígenas pues una especie de consulta, ¿no? Respecto de qué documentos pudieran servir para acreditar el vínculo con la comunidad, ¿no? Entonces, fíjense, lo que buscaba el Instituto Nacional Electoral era tener un catálogo, ¿no? Así de documentos, acta de asamblea comunitaria, certificado de padrón de trabajo comunitario, en fin, un sinnúmero de documentos, ¿no? Pero es tan variante los materiales, los documentos entre las comunidades, que lo que pudo sacar simplemente el Instituto Nacional Electoral son criterios de vinculación, ¿no? Y entonces está el criterio del origen, ¿no? Del nacimiento, el criterio del trabajo de tierras comunales, el trabajo de aportaciones voluntarias a la comunidad, el trabajo de haber ocupado, el criterio de haber ocupado cargos tradicionales, en fin, varios criterios que dicen, bueno, pues si algún documento de los que te presentan se vincula con el ser originario, con el hablar lengua indígena, con el realizar trabajo, el tequio, ¿no? El trabajo comunitario voluntario, no sé, haber ocupado cargos tradicionales, ¿no? Todos esos documentos van a servir para acreditar el vínculo con la comunidad, ¿no? Pero no es nada sencillo, ¿no? Y esto es justamente el tema que creo que probatoriamente más batallan ustedes para poder acreditar en un asunto de sistemas normativos internos, ¿no? Fíjense, yo espero, ¿no? Que después de este acercamiento se vaya levantando una especie de base de datos, ¿no? A nivel de autoridades electorales y esto es algo que estamos empezando a trabajar aquí en la Escuela Judicial Electoral, un mapeo, ¿no? De justamente estos documentos que a través de sentencias y a través de acuerdos de los OPLES y del Instituto Nacional Electoral, pues han servido para acreditar el vínculo con la comunidad, ¿no? Y esperamos en algún momento, pues por ahí ofrecer algún material que pueda servir de consulta, ¿no? Y que pueda servir para que de una forma más rápida, ¿no? Se pueda valorar si un documento cuenta o no con ciertos requisitos, porque esa es otra, ¿no? Las documentales tienen que tener la precisión, ¿no? De, por ejemplo, la fecha en la que se emite el documento que respalde la candidatura, porque muchas veces, ¿no? Por ejemplo, llega una nueva autoridad, una autoridad tradicional a la comunidad, alguien se acerca y le dice, oye, dame una carta para que me digas que me respalda la comunidad para poder participar en un proceso, ¿no? Y esta persona que tiene este documento no lo ocupa inmediatamente en el proceso inmediato, ¿no? Sino que dice, pues 2 procesos después, dice, pues voy a participar y ya tengo el documento, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que cuando se conocen estos documentos,
las otras partes dicen, oye, este documento que está presentando este candidato, efectivamente sí es de la comunidad, sí es de una autoridad tradicional, pero es una autoridad tradicional que ya no está vigente, que salió hace un año, ¿no? De su cargo y que hoy ya no es autoridad tradicional. Entonces, primero la temporalidad, ¿no? Que la temporalidad con la que se emitió el documento corresponde al proceso electoral. Segundo, que la autoridad es parte de las instituciones tradicionales del pueblo indígena o de la comunidad, ¿no? Los consejos mayores, los consejos de ancianos, el consejo mayor, la asamblea comunitaria, ¿no? Estructuras que son la fuente, digámoslo así, de los acuerdos de la comunidad, ¿no? Después, ¿no? Que efectivamente se señale que el nombre de la persona que va a ser el representante, ¿no? Que vaya a ser registrado, ¿no? El cargo para el cual vaya a participar, ¿no? Y finalmente, aquí lo que se estila mucho en las comunidades indígenas es la firma, digámoslo así, de los principales representantes de la comunidad, ¿no? Más que, y esto lo digo porque muchas veces dicen, pues con una firma basta, ¿no? Si firma el presidente de la comunidad, ¿no? Pues ya es suficiente. Pero puede ser, ¿no? Que incluso ese documento que solo va firmado por el presidente, pues se ha impugnado por haber sido un acto deliberado del presidente de la comunidad, ¿no? Y entonces, creo que si tuviera un mayor número de firmas respecto de los que integran la autoridad administrativa, podría tener una mayor validez el documento, ¿no? Pero bueno, estos son elementos que simplemente quería mencionarles como posibles instrumentos de verificación. Bueno, aquí también se habla de la utilización de los servicios de traductores, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes pertenecen a un tribunal o a una autoridad electoral administrativa, ¿no? Por ejemplo, si recibieran un escrito inicial de demanda en una lengua indígena, pues tal vez tuvieran que pedir el apoyo de alguna institución de traductores, ¿no? Que pudiera, pues, pasar al español el documento, ¿no? O viceversa, si quisieran notificar en las lenguas indígenas, pues tal vez sería conveniente que su instituto o su tribunal tuvieran un convenio, ¿no? Por ejemplo, con el Instituto de Lenguas Indígenas, ¿no? Ya sea a nivel estatal o a nivel nacional, para poder tener este apoyo. Obviamente, esto implica ciertos costos, ¿no? El tiempo de los traductores, o sea, también no es de que le estén mandando cambios, digamos, solicitudes de traducción al instituto, pero sí tal vez, ¿no? Las más emblemáticas, las que tengan un impacto, pues, fuerte en el sistema electoral de la entidad federativa, ¿no? Tal vez ahí sí sería viable prever este tipo de acciones. Aquí nada más mencionar rápidamente, dice, para ello la persona denunciante en un juicio de derecho consuetudinario debe mencionar las pruebas que pretende aportar. El tribunal competente tiene la obligación de admitirlas sin mayor limitación que el conocimiento de los hechos, la causa de pedir y la convicción del juzgador, ¿no? A la vez, el tribunal recabará de oficio las pruebas que le resulten valiosas para esclarecer los hechos. Y bueno, aquí nada más, pues, o sea, con lo que no quiero que se vayan ustedes es con la idea de que en general, pues, el Tribunal Electoral, pues, digámoslo así, es un órgano que casi funciona de oficio en temas de sistemas normativos internos, ¿no? O sea, lo que se busca es que el Tribunal Electoral solamente pueda complementar, ¿no? O que pueda corregir ciertas deficiencias en las demandas o en estos asuntos de sistemas normativos internos. Tampoco es que el Tribunal Electoral diga, pues voy a aprovechar este asunto
para cambiar todo el sistema democrático mexicano, ¿no? Fíjense, por ejemplo, hay un tema que empieza a surgir mucho en los estados, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de elegir diputados locales por sistemas normativos internos. Y entonces ha habido muchas sentencias y muchas demandas, ¿no? En el Estado de México, en Tlaxcala, ¿no? Donde, no sé si hay alguien de Tlaxcala por aquí, pero bueno, pidieron que se les permitiera elegir en algunas comunidades indígenas a través de sus sistemas normativos internos a los diputados locales, ¿no? Y bueno, entonces, fíjense, llegó esto en 2021, ¿no? Y otra vez es un tema que parecería que no hemos tenido 20 años de experiencia en esta materia, ¿no? Otra vez regresamos a lo mismo. ¿Y dónde está el tema en la Constitución Federal? ¿Y dónde está el tema en las entidades federativas? Y es competencia del Tribunal Electoral definir si es posible o no hacer este cambio de sistema electoral para elegir a diputados locales, o es una competencia del Congreso local, ¿no? Y bueno, en un primer momento quiero mencionar como ya de forma genérica, ¿no? Y de forma rápida, pues este tema de que el tribunal dijo, bueno, primero, sí, el tribunal es competente para analizar esta problemática, ¿no? Segundo, sí hay un derecho, ¿no? De los pueblos indígenas a poder elegir diputados locales, ¿no? Por sistemas normativos internos. Incluso dijo, incluso hay experiencia en otros países latinoamericanos que eligen a diputados locales por sistemas normativos internos, ¿no? Y hay toda una serie de cambios en el sistema electoral, por ejemplo, circunscripciones electorales indígenas, en fin. Pero dice, bueno, sí hay experiencia que podrían decirnos que sí es viable que elijan diputados por sistemas normativos internos, ¿no? Ahora, fíjense, aquí no porque sean indígenas van a decir, pues te doy la razón, ¿no? A ver, aquí lo que dijo el Tribunal Electoral, ya estaba el proceso electoral intermedio, ¿no? De 2021, y entonces el Tribunal dijo, bueno, puede ser que sí sea posible, puede ser que sí tengas estos derechos, porque hay tratados internacionales, experiencia comparada, ¿no? En América Latina, pero estamos en proceso electoral, y por lo tanto ya no se pueden cambiar las normas del juego, ¿no? Del juego electoral para este proceso electoral. Y después, fíjense, retomó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para analizar estos asuntos. Y dijo, a ver, la Corte Interamericana en el caso Yatama dijo que efectivamente los estados son soberanos para decidir las vías mediante las cuales sus ciudadanos van a acceder a los cargos públicos. Tu estado eres libre para decidir si va a ser por partidos políticos, si va a ser por candidaturas independientes, por sistemas normativos internos, por otros sistemas alternativos. Tú eres el soberano, tú eres quien decide, ¿no? Dice, pero dentro de toda esta soberanía, ¿no? Y dentro de tu definición de vías para acceder a los cargos públicos, no puedes dejar a una población sin una vía idónea, acorde a sus sistemas normativos, para que puedan participar en la vida política. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Que si por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que en esos años, ¿no? Los pueblos y las comunidades indígenas no participaban a través de partidos políticos, sino de asociaciones civiles que lograban un registro para participar en los procesos electorales. Entonces, al final lo que le dijeron pues, es, tú tienes la soberanía, no te voy a decir que pongas a las asociaciones, pero no dejes a las poblaciones indígenas sin una vía acorde a sus sistemas normativos, ¿no? Entonces, ahora, este tema pasado al Estado mexicano y al caso de las diputaciones locales por sistemas normativos internos, pues dijo el tribunal, primero, pues hay que realizar
consultas, ¿no? Hay que realizar una deliberación en los congresos locales, ¿no? Para acordar una reforma constitucional en esta materia, ¿no? Y para los siguientes procesos electorales, pues veremos si es posible o no el cambio de estos sistemas, ¿no? Pero esto ya será a futuro. Y bueno, pues miren, a grandes rasgos, esto es el tema de las pruebas, ¿no? La verdad es que los pueblos y las comunidades indígenas tienen un criterio de que los tribunales electorales funcionan con una perspectiva intercultural, esto es decir, siempre en beneficio siempre en mayor beneficio de las personas indígenas, ¿no? Si se confrontan, por ejemplo, los casos extracomunitarios, ¿no? Generalmente van a tener una tendencia a beneficiar por desventaja a la población indígena. También otro criterio que ha establecido el tribunal es el criterio de progresividad, ¿no? Esto en toda la materia electoral está el criterio de progresividad, pero en particular el tema de los pueblos indígenas tiene que ver con un efecto, solo pueden ir en retroceso los derechos, ¿no? Cuando son las mismas comunidades las que solicitan los cambios, ¿no? Es decir, si ya les otorgaste la posibilidad de elegir por sistemas normativos internos, solo las comunidades indígenas pueden dar este cambio para atrás o este cambio hacia otro sistema, en el caso mexicano, del sistema de partidos políticos, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, porque crezca la comunidad de una, o la población de una población, ¿no? Y esta ya no sea mayoritariamente indígena, se echen para atrás todos los sistemas normativos internos y digan, pues ahora vamos a elegir por partidos políticos, ¿no? Aquí lo que se busca es que esta progresividad sea una decisión de las propias comunidades, ¿no? Ahora, en materia procesal también con este mecanismo mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es la mediación, ¿no? Pues lo que se busca es que los tribunales tengan la menor injerencia en la vida intracomunitaria y que los problemas sean resueltos no por un juez, no por una persona ajena a su comunidad, ¿no? Sino entre las partes. Que sean las propias partes las que lleguen a un acuerdo, a una solución para resolver un conflicto en materia electoral, ¿no? Obviamente, tiene que haber ciertas reglas. La regla en estos mecanismos alternativos es que estará como una parte, digámoslo así, que tiene voz pero no voto, los representantes de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, la comunidad indígena, en teoría, está escuchando lo que dicen las partes, los acuerdos que podrían ir acordando, y va haciendo un pronunciamiento, ¿no? En todo el proceso de solución, ¿no? Respecto de si es acorde o no con su sistema normativo interno. Incluso tienen todavía una última verificación, que es aplicar una consulta a la comunidad respecto de lo que se resolvió en la mediación, ¿no? Y si esta resolución es validada en la consulta, estas resoluciones quedan como definitivas y se aplican como reglas a la comunidad que estuvo involucrada en el asunto, ¿no? Esperemos que esto siga avanzando en las entidades federativas. También les digo, es algo que está en Chiapas y Oaxaca. Falta otro avance más a nivel nacional, ¿no? También el avance que, por ejemplo, tiene Oaxaca, ¿no? Es algo significativo porque tienen medios especiales para estas poblaciones en materia electoral, ¿no? Hay reglas procesales pues más específicas, ¿no? Y bueno, pues con eso cerraría la participación de hoy, ¿no? Sé que, no sé si alguno de ustedes vio la designación de los consejeros del INE en la madrugada. A mí me dejó bastante cansado, ¿no? Y pero bueno, por ahí, fíjense, llegó una consejera, Rita Bell, ¿no? Ella es una funcionaria del estado de Oaxaca que ha tenido un papel muy importante en temas de pueblos indígenas
que yo creo que va a ser una pieza clave para este tema de los sistemas normativos internos, ¿no? Y pues bueno, esperemos que tengan un papel de consejeros electorales y de consejera presidenta, pues muy bien desarrollado, ¿no? Que pongan en alto esta institución que ha dado mucho a la democracia de México. Pues bueno, no sé si ustedes tuvieran alguna participación, alguna pregunta. ¿No? Creo que no. Bueno, pues miren, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia, ¿no? Espero que concluyan pues satisfactoriamente su diplomado. Creo que todavía tienen otros módulos más, ¿no? En el diplomado para cerrarlo. Y pues bueno, espero que este módulo les haya permitido tener elementos, ¿no? Que en sus próximas sesiones, pues les hagan tener un mayor interés por el derecho electoral mexicano. Por mi parte sería todo. Les deseo un bonito fin de semana, ¿no? Y que concluyan muy bien su diplomado. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Daniel, Eduardo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, Cristian.